30 de octubre del 2015, entrevista con Alfredo Amezcua. ¿Amezcua qué? Mateo. Uno se acostumbra nada más al nombre y al primer apellido, ¿verdad? Bueno, Alfredo, ¿qué nos puedes comentar del proceso de fusión que se dio en Michoacán en particular del Partido Mexicano Socialista? Ustedes, como vertiente, ya nos comentarás, fueron de los partidos que en Michoacán llegaron en determinado momento. ¿Qué recuerdos tienes y qué valoración política de dificultades, aciertos, en fin, ya valorarás? Pues en principio comentarte, Mario, que nosotros veníamos del PST. Cuando se divide en 1986, se da la división interna en el PST, una parte importante de cuadros políticos de este partido nos separamos y nos fuimos a trabajar para la conformación de un nuevo proyecto. Recuerdo mucho que aquí en Michoacán estaba la compañera Alma Tapia, como era delegada nacional del PST, y posteriormente me enviaron a mí para, como delegado nacional, a contribuir en Michoacán a impulsar la formación precisamente de un nuevo proyecto. En ellos participaron varios partidos, corrientes políticas, que veníamos tratando de generar la unidad de la izquierda desde entonces. Y me parece que obviamente no teníamos mayor fuerza aún todavía en ese tiempo, éramos incipientemente algunas organizaciones que constituíamos este equipo de trabajo en esa formulación del proyecto que le llamaríamos PMS. Sí, ¿qué partidos acudieron en tu memoria? Y sobre todo, tratando de recordar compañeros, compañeras de nombres y apellidos para que no se pierdan en la memoria histórica. Es un poco complejo recordar tantos años, pero yo creo que es importante plantear que el PMT, que estaba aquí el compañero Aurelio Flores como representante, también estaba como representante otro compañero de la UIC que estaba en Uruapan, no recuerdo mucho su nombre, compañero, viejo luchador también que venía desde el Partido Comunista, así como también pues, Mario representaba aquí, Mario Sástiga, la corriente del MRP, y nosotros que veníamos de los expresetistas, no recuerdo otra organización de sentido. ¿El PPR? El PPR, por supuesto. Popular Revolucionario. Revolucionario, y creo que esos eran los partidos que estábamos en Michoacán. ¿PSUN? Por supuesto, el PSUN, que en ese tiempo, si mal no recuerdo, en Michoacán el dirigente de este partido político, el compañero Franco. Fue el compañero Franco, exactamente, era en ese tiempo dirigente, ¿no? Y te quiero comentar, con Franco tuvimos de alguna manera una buena relación, porque él venía también desde el PC, con otros compañeros. Y en términos de dificultades o avances, ¿cuál fue el escenario? Yo creo que fue un proceso muy difícil, muy difícil. Obviamente había, pues, como características de cada uno de los cuadros políticos que estaban aquí en Michoacán, de diferentes partidos políticos. Era muy difícil la integración del trabajo en equipo. Cada quien tenía su propia forma de ver en cuanto a los métodos de organización, sus propios equipos, ¿no? Creo que Michoacán fue un poco difícil. Que pudiéramos avanzar bastante en el terreno de la fusión para ir conformando ese nuevo proyecto. El proceso del PMS en esas condiciones, podríamos decir que fue un proceso incompleto, pero finalmente se tenía que terminar porque la declinación de Berto Castillo, que fue candidato a la presidencia de la República, de un proceso de elección interna muy interesante, quizá en ese sentido la izquierda avanzó frente a otras expresiones del mismo Frente Democrático en un proceso electoral interno para definir candidaturas, como en este caso la de Berto Castillo. ¿Cómo recuerdas el proceso ya de PMS? Igualmente, ¿qué dificultades, qué aciertos,
¿qué escenario viste ya PMS, Frente Democrático Nacional? Pues quiero decirte que yo fui parte importante en este proceso de elección democrática, donde el compañero Alberto Castillo fue electo como candidato a la presidencia de la República. De hecho, quiero comentarte, tuve la oportunidad de ser jefe de campaña de Alberto presidencial, y con él recorrimos todo el país hasta que, bueno, salió la candidatura del ingeniero Cárdenas, y internamente había muchas voces de que habría que declinar el ingeniero, ¿no? Me parece que fue un proceso extraordinario con lo del ingeniero Alberto. Creo que logramos generar una gran unidad en torno al compañero Alberto Castillo, pero que las circunstancias políticas del país también requerían la posibilidad de tener una alternativa de una gran victoria por primera vez en México, con un candidato, pues no tanto de izquierda, pero sí un candidato con una posición democrática. Y ese proceso nos permitió sobre todo una posibilidad de unificarnos en ese proyecto. Obviamente habíamos voces que no estábamos de acuerdo en que pudiera declinar o que declinara, en virtud de que no representaba en Cárdenas una posición de izquierda, sino al contrario, era definitivamente la de Alberto, que tenía obviamente una posición sumamente democrática, un hombre de izquierda, un hombre con una gran honestidad política, y yo ver un personaje sumamente importante, con una gran simpatía del pueblo mexicano. Pero bueno, las circunstancias políticas y la propia posición interna del PRD, en ese tiempo, de los grupos que veníamos de distintas fuerzas políticas y en el PMS ya como tal, pues obviamente había voces de que habría que declinar al ingeniero. Y efectivamente fue de esa manera en que se logró. Y la propia posición del ingeniero Cárdenas, yo quiero comentarte que estábamos en Jerez, Zacatecas, en ese año, en 87, 80, no recuerdo ya bien la fecha, cuando llegó el Comité Ejecutivo Nacional, con el compañero presidente nacional del partido, el compañero Rincón Gallardo, me acuerdo que llegó Pablo Gómez, llegaron pues todo un grupo de compañeros, Alcocer y otros más, a hablar con el compañero Berto. Recuerdo mucho que cuando salieron eso de las 11 de la noche fue el evento en un hotel ahí en Zacatecas, en Jerez, Zacatecas, no recuerdo. Recuerdo muy bien porque muchos de los medios ahí estábamos presentes a esa hora, a las 11, 12 de la noche, cuando terminó esta reunión, ¿no? Recuerdo el ingeniero me dice, pues nos vamos, Alfredo, nos vamos porque hemos tomado la decisión y bueno, pues finalmente de declinar para construir algo mejor. Y yo recuerdo que le decía al ingeniero, pues si es así, pues adelante. Si es para construir algo mejor, pues creo que vale la pena. Y recuerdo que esa noche, pues quedamos ahí, pero todos nos regresamos al día siguiente para dar a conocer la declinación del ingeniero. Tu percepción, por haber estado cerca, efectivamente, de la campaña del compañero Alberto, ¿fue una decisión que la Dirección Nacional del PMS lo orilló? ¿Fue una decisión que tomó como un hombre disciplinado, o él demostró de buen agrado de que pues esa era la alternativa? ¿Cuál es tu percepción? Mira, creo que es una buena pregunta porque se encontraron las dos cosas. Por un lado, el ingeniero no creía en el ingeniero Cárdenas como una alternativa de cambio en este país. Es decir, por su posición de origen priista, por toda una situación que se daba, pero también entendía razones por su gran, podríamos llamar del ingeniero, de gran solidaridad, porque este país cambiara. Creo que finalmente eso lo convenció más que la presión de la propia Dirección Nacional, como una cuestión personal de que habría que tomar decisiones en la vida, y esa decisión, pero tuvo muchas dudas en cuanto a que pudiera darse un cambio importante en el país, pues a la presidencia de la República por parte del ingeniero Cárdenas. O sea, no le tenía confianza. Allá por el mes de marzo de 1988, todavía como candidato a la presidencia de la República, yo recuerdo muy bien que viniste a Michoacán con Alberto Castillo a hacer campaña. ¿Qué escenario encontraron? ¿Cómo vieron en tu memoria a Michoacán? Que ya había compañeros del PMS que andaban
apoyando, otros sí, no, y otros no. Entonces, ¿qué recuerdas de ese periodo todavía? Yo creo que la gran mayoría de los militantes, y yo diría más los que no eran militantes, sin duda tenía el ingeniero un gran respaldo sobre esto. Eran pocas las voces que efectivamente había de alguna manera, tenían otra posición con respecto. Pero yo creo que la gran mayoría en ese sentido respaldó totalmente a Ignacio Castillo. ¿Y cómo andaba? ¿Te refieres al interior del PMS? Sí, al interior del PMS. Ah. Sí, yo por eso digo que una gran cantidad fuera del PMS, si me refiero, los ciudadanos, sí, respetaban sin duda al ingeniero Castillo. Y claro, quiero comentar en ese sentido, pues estaba en la tierra del ingeniero Cárdenas, en la tierra del Tata Lázaro Cárdenas. No era fácil para el ingeniero, pero a pesar de eso, había muchas voces que confiaban, o por lo menos había simpatía en ese sentido, ¿no? ¿Qué municipios, ciudades visitó en esa campaña como presidente como candidato del PMS, como candidato del PMS a la presidencia de la República, el ingeniero Alberto Castillo, en esa ocasión en Michoacán? Mira, Mario, no recuerdo mucho, pensé que estuvimos en Uruapan, sí, en Apatzingán, Morelia, muchas otras ciudades donde prácticamente no era mucho tanto la cuestión de los actos y mítines, sino eran conferencias de prensa, reuniones con los importantes dirigentes, tanto partidarios como no partidarios, con acciones sociales, pero no había mítines enormes en este tiempo. Debemos reconocer que no había esa capacidad de convocatoria todavía de las organizaciones que lo estaban respaldando. Ya nos comentaste la fusión del PMS, que fue una instancia, luego lo que implica Frente Democrático Nacional y luego la construcción del PRD. ¿Qué nos comentas en los primeros años y en la misma lógica, dificultades, aciertos, etcétera, etcétera? Yo digo que hay que definir claramente, Mario, en qué contexto se da yo diría, la constitución del PRD como tal, ¿no? Primero, obviamente, la gran discusión que se daba si se constituía un partido de esas características o era un partido definido claramente como un partido socialista, pero frente a la propia posición que venía el hijo Cárdenas, pues obviamente era una posición socialdemócrata, no era definido claramente como un partido de izquierda o por lo menos con origen socialista como veníamos los otros partidos. Eso generó obviamente contradicciones en el seno de muchos de los cuadros políticos que veníamos en el PMS, ¿no? Definir claramente la situación. El propio ingeniero Castillo, recuerdo, y quiero comentar, eso fue muy en lo personal, cuando obviamente se plantea el asunto de la posición del PRD, su opinión fue, esto ya se chingó. Es decir, planteando el asunto de que efectivamente el PRD se veía que no hubiese una alternativa de cambio en este país, que podría ser un partido electorero, un partido solamente que podría tener posiciones de poder, presidencia municipal, de diputados, senadores, pero no le daba la posibilidad de ser un instrumento, ¿sí?, capaz de poder transformar este país. Y porque no definía claramente en sus planteamientos ser un partido de izquierda, ser un partido con esa orientación. A ver si la memoria te da. Yo recuerdo que hubo un momento que fue particularmente polémico, que hubo cuestiones que se dijeron a favor, en contra, de duda, incluso de afirmación de cosas que nos gustaría que tú lo trajeras, las rescataras de tu memoria. Yo vagamente recuerdo que tiene que ver con aquella vez que te robaron las actas. ¿De qué elección fue? ¿De qué distritos? Creo que fue en el 89, diputaciones locales, no sé. Tráenos a la memoria, porque hay textos que, te digo, dan opiniones encontradas, diversas, y algunas hasta difíciles de aceptar, ¿no? Fíjate que esa parte es una parte de mi vida que ¿cómo podríamos decir? Me golpeó mucho, porque se distorsionó totalmente la situación. Yo recuerdo muy claramente que yo era el responsable del proceso electoral en el 89 con Rafa Rivas como candidato a la diputación por el distrito de Zamora. Y ese tiempo estaba muy pegado a un compañero que se llamaba Ángel.
un chaparrito, no recuerdo bien su apellido, pero que lo mataron, ¿verdad? Sí, lo mataron a él ahí en Vista Hermosa. Quiero comentarte que... ¿Te acuerdas de su apellido? No recuerdo el apellido, pero era Ángel, no recuerdo el apellido. Muy radical, muy fuerte en sus posiciones, pero era un hombre muy activo, sumamente activo. Quiero comentarte que estábamos en el último meeting, yo traía 89 actas, que era lo que habíamos tenido, 89 actas. Y 7, 8 de la noche termina el acta en la plaza principal de Zamora, sin haber comido, desayunado ni nada. Le digo, oye, pues vamos a comer. Y nos fuimos a comer a un restaurante donde hay un estacionamiento. Y le digo, pues vamos a comer ahí. Yo traía las actas, efectivamente, en una, como se en un morral, en una, todas las actas, trae 89 actas. Y trae un Volkswagen, que por cierto me lo había prestado un hermano mío para la campaña. Y bueno, cuando llegamos, fuimos a cenar, y al salir no encontramos, obviamente, ni el vehículo ni las actas. O sea, ya Gobernación nos venía siguiendo desde hace rato, porque había posibilidades, obviamente, pues tal vez no tantas, pero sí había una campaña fuerte y logramos una alta votación, no mayor que la del PAN, obviamente. Ahí ganó esa vez el PRI, en esa diputación. Quiero comentarte que el candidato en ese tiempo era Nacho Peña, del PAN, ¿sí? Y obviamente Ángel, que era mi único testigo de que efectivamente nos robaron las actas, ¿sí? Pues obviamente después, cuando se da la situación lo matan, pero también se vino a hacer la revisión, porque creo que vino Mariquera Acosta, fue comisionada nacionalmente para revisar esto. Quiero comentarte, y es la primera vez que puedo decir con toda honestidad, que efectivamente nos robaron el carro con todas las actas, ¿sí? Pero que fueron recuperadas, porque Peña no solo me dio las 89 constancias, eran mucho más constancias, ¿sí?, que me entregó el PAN por la relación que tenía con Nacho Peña, que era candidato en ese tiempo en Zamora, y nos proporcionaron todas esas actas, mismas actas que yo entregué a Mariclara Acosta, copias, ¿sí?, donde obviamente claramente había que no habíamos ganado, y obviamente se vino la cargada de que efectivamente se había ganado y que yo había vendido las actas, ¿no? Eso fue la gran situación que se dio, a tal grado que incluso el propio ingeniero Cárdenas en su libro lo señala. Yo no leí el libro de él, la verdad, ni ganas tengo de leerlo. Sobre mis pasos. Ahí yo no lo he leído, quiero decirlo con toda honestidad. Y señala ahí de esa traición, supuestamente, sin tener ningún dato, sin nada que pruebe efectivamente que las actas fueron vendidas o entregadas a otra gente. Jamás lo haría. Creo que he sido un hombre de muchos años de lucha social y política electoral, y obviamente tengo mi mente de frente, quiero decir, no hubo eso. Lamentablemente el único compañero que era mi testigo, pues lo matan, ¿verdad? Y no pudo ni siquiera testificar sobre esta situación. Pero bueno, esa es así la vida. Me costó mucho, obviamente, pero jamás me fui a ningún lado. Seguí en la lucha, resistí toda la campaña de muchos compañeros que creían que efectivamente se habían vendido las actas, pero probé, ¿sí?, de que efectivamente no habíamos ganado, que es lo que más interesaba a ellos, que se vendieron porque habíamos ganado. Eso no es cierto. Logré juntar 101 actas que me entregó el PAN en ese tiempo, y se las entregué a Mariclara Acosta, y ahí están esas actas. Esas actas no nos daban la victoria en Zamora. Hipotéticamente, ¿cómo les explicarías a los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos, la historia del PRD hasta donde participaste? Pues en Michoacán, desde luego. Claro, sin duda. Bueno, lo que pasa es que en Michoacán yo regreso después de cuando yo regreso, yo llego presente a Michoacán en el 89, ya como un partido fundado el 5 de mayo del 89. Yo ya no me integro ni siquiera soy consejero nacional. Es decir, simplemente los cuadros que veníamos del PMS como cuadros profesionales, pues cada quien dijo, pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y quiero comentarte que yo tomé la decisión de venirme aquí
Y cuando llego al 89 precisamente aquí es cuando está el proceso electoral y llego a Zamora porque allí es donde tenía condiciones de poder vivir cerca de mi pueblo y me incorporo ahí al PRD, a la campaña de Rafa Ríos, ¿no? Álvarez. ¿De qué pueblo eres? De Tarecuato, una comunidad indígena del municipio de Tangamandapio. Y entonces no tienes elementos para platicar con tus nietos de contarles qué fue el PRD en Michoacán. Por supuesto que sí, y muchas. Obviamente desde el 89 vengo participando en este proceso y de tal manera que también fui miembro del comité estatal en el área de Secretaría de Formación Política, ¿no? Y obviamente conozco toda esta parte de la historia desde el 89 y puedo decirte que obviamente hubo varios derrotas y victorias, ¿no? Creo que el 89 fue una gran victoria, pero fuimos derrotados en el 98. Y en el 98 perdimos prácticamente todo, ¿sí? Casi todo el estado, pero volvimos a ganar obviamente en el 2001 como en la campaña de Lázaro Cárdenas Batel. Pero hay un dato que yo quisiera señalar, el dato del 92. Creo que ese dato del 92, sin duda el cuadro más importante que teníamos en Michoacán era Cristóbal Arias, como uno de los principales dirigentes, ¿sí? Pero obviamente con serias contradicciones con Diego Cárdenas. Diego Cárdenas siempre ha metido la mano en Michoacán, tal vez lo seguirá metiendo, ¿no? Pero creo que él evitó ganar Michoacán, ¿sí? El haberlo apoyado a compañero Arias, a Cristóbal, y sí pretender a toda costa apoyar a Robles Garnica. Creo que ahí hay una traición del ingeniero, el no haber apoyado. Como otra traición que se dio en 2006, ahora con Andrés Manuel López Obrador. Y lo quiero decir ahora, y lo digo y lo puedo decir siempre, que el ingeniero ha traicionado la lucha del pueblo mexicano en muchas ocasiones. Y digo, en el 92, sí, no apoyó a Cristóbal Arias, como tampoco en el 2007, 2011, no apoyó a Silvano. Eso debe tener muy claro, que el ingeniero ha apoyado en sus momentos solamente cuando tiene fuertes intereses, ¿sí? Y que pueda lograr de esa manera fortalecer políticamente. Una traición importantísima, y eso todo el mundo lo sabe el pueblo mexicano, fue el 2006, cuando no apoyó a Andrés Manuel López Obrador, cuando podemos haber ganado si él hubiera participado. Decidió preferir ocultarse, no levantar cabeza, y yo creo que él sí ha traicionado en ese sentido. Y yo creo que el pueblo mexicano lo sabe. Creo que el 2006 fue el parteaguas, donde la posición del ingeniero fue contundente no haber apoyado, y el pueblo de México le dijo ahí, traidor. ¿Cómo valoras cuando finalmente de toda esta historia que estamos platicando, el PRD Michoacán llega al gobierno? Primero con Lázaro, luego con Leonel. ¿Cómo valoras esos años de gobiernos perredistas? Primero creo que hubo una gran expectativa cuando logramos la victoria en el 2000, con Lázaro. 2001. Generaba una gran expectativa de un gobierno de izquierda, de un gobierno que podría transformar Michoacán, y lamentablemente no fue así. Creo que se dio un buen trabajo, no hay que dudar del papel que jugó Lázaro en Michoacán, pero podemos decir que solamente fue un gobierno de administración, no hubo transformación. No fue un gobierno democrático de fondo, no un gobierno de izquierda, fue un gobierno que podemos decir con características simplemente de ser un gobierno, además un gobierno de composición, es decir, en ese gobierno se integró por diferentes cuadros políticos, priistas, panistas, de todo, pero no hubo una clara definición, identidad de izquierda. Eso es, no hubo una clara identidad de izquierda en el caso del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Simplemente fue un gobierno de administración y un gobierno demócrata, pero sin mayor, diríamos, de construcción de fondo de un cambio en Michoacán. Yo no creo que hubo. En el segundo periodo de 4 años, más breve... Bueno, quiero comentarlo y lo quiero decir obviamente autocríticamente, porque yo fui parte del gobierno del compañero Leonel Godoy. Creo que Leonel, siendo un cuadro político que veníamos juntos desde la época de estudiantes, que venía una posición de izquierda, pues yo sí creí que Leonel podría inyectarle obviamente ese planteamiento de posición de izquierda.
creo que también pues las condiciones políticas tal vez no le favorecían en Michoacán en virtud de la grave situación económica que desde entonces ya venía y que no pudo de alguna manera generar condiciones de transformación. A eso yo quiero tener muy claro. Una cosa es gobernar administrando un gobierno y otra cosa es organizar al pueblo, ¿sí?, para transformarlo. Creo que esa falla tuvo Leonel. Leonel tuvo capacidad de poder transformar, cambiar a Michoacán. Es decir, lograr que mejoraran las condiciones económicas y sociales de grandes sectores hoy totalmente marginados. No fue posible. Puede decirse que hubo graves situaciones económicas, que no había condiciones en ese sentido para poder mejorar. Pero creo que se tuvo una enorme oportunidad, Leonel, para hacer eso. No lo quiso hacer, no lo pudo hacer, quedaría allí como una interrogante, ¿no? 2015, ¿cómo valoras el PRD? ¿Cómo valoras el acceso de nueva cuenta del PRD al gobierno del Estado? ¿Y qué ves para adelante tanto en el PRD como en Michoacán? Creo que es una buena pregunta, Mario. Primero habrá que ir un poco atrás. Los gobiernos de Lázaro, el gobierno de Leonel, con sus propias características, porque ellos de alguna manera, pues obviamente lograron en gran medida tener ciertas condiciones económicas, vaya, no como las de hoy, ¿no? Pero Silvano creo que es una gente con mucha experiencia política también, pero está metido en un problema nacional, en donde tenemos un gobierno con Peña Nieto, un gobierno que se caracteriza totalmente en un gobierno entregado a los intereses de las grandes corporaciones, tanto gringas como mexicanas. Es decir, es un gobierno de carácter neoliberal, de Peña Nieto, ¿sí? Y me parece que en esa situación está de alguna manera entrampado Silvano, o va a estar entrampado Silvano. Yo veo un proceso sumamente difícil para que el PRD en Michoacán, a la cabeza como gobernador de Silvano Aureoles, pueda también jugar un papel histórico, jugar un papel importante. Lo veo muy difícil. Ojalá lo pueda hacer. Debería hacerlo, pero las condiciones políticas y económicas, en el caso de Michoacán, políticas nacionales por la orientación política que tiene el presidente de la República, obviamente va a ser muy difícil que pueda lograr transformar Michoacán o cambiar en Michoacán. Yo lo veo más difícil todavía que con Leonel. Eso lo digo, debe ser muy claro. Lo veo muy difícil, ojalá lo pueda hacer, pero está acotado, sumamente acotado a lograr un cambio en Michoacán con esas características. Obviamente vuelve a repetirse el escenario con Lázaro Cárdenas de que este es un gobierno de composición. Es un gobierno que le había planteado, un gobierno de coalición, sí, para gobernar y transformar y cambiar Michoacán. Con toda honestidad le puedo decir, ojalá son los deseos de todo el mundo, de todo michoacano, de que cambie. Pero las circunstancias políticas, económicas, están muy acotadas para que él pueda hacer en este tipo. Tendrá que aliarse con Peña Nieto, y Peña Nieto tiene bien definido su política, ¿sí?, en lo económico, en lo político, ¿sí?, de qué es lo que quiere para Michoacán Peña Nieto. Quiere un Estado totalmente, ya podemos decir, quiere un gobierno, ¿sí?, que le obedezca, un gobierno que asuma las reformas que ha planteado y que las echa a andar. Sí, la reforma educativa, que es donde más se va a encontrar con este problema, ¿no?, sobre todo. ¿Y cómo ves al PRD? Yo quiero comentarte que el PRD desde hace como cerca de, yo diría, 10 años, ha venido en una situación de una desdibujación de su proyecto ideológico, político. Si el PRD hoy simplemente es un instrumento para ganar diputaciones, ganar diputados locales, presidentes municipales, senadores. No sirve para otra cosa. Ya el PRD no es instrumento que transforme el país. Digo, el país y en Michoacán, obviamente, ¿no? Ya no tiene esa posibilidad. El PRD perdió totalmente su identidad. Yo diría es un cascarón, perdió ideología, perdió visión política de lo que se tenía que hacer. No hay una estructura, obviamente, que pueda dar condiciones, pero sobre todo creo yo
que traicionó de alguna manera el PRD todos los principios establecidos en su fundación. ¿Sí? Y yo creo que el PRD hoy simplemente es un instrumento, de unos cuantos, de grupos que se han apoderado no solamente en Michoacán, sino nacionalmente para sus propios fines e intereses, que quieren enriquecerse, que quieren tener los grupos de poder y seguir en ese sentido, es decir, ganando diputaciones, senadurías, presidentes municipales, pero sin ningún planteamiento que pueda transformar o pueda, en un momento dado, decir, dispuestos a cambiar este país. No le veo eso. Creo que hoy simplemente es su chamba, creo que se dedican a eso ahora, a enriquecerse, porque quiero decirte que ya todos están enriquecidos, muchos de ellos están enriquecidos, producto de ese trabajo político y que obviamente se han dedicado a eso. Qué lamentable que se dé esa situación. Un partido que nace de un gran movimiento, que tuvimos la oportunidad histórica en el 88 de cambiar este país, que finalmente pues no se tuvo la capacidad de tomar decisiones en ese momento, a pesar de que el pueblo mexicano, un gran movimiento, exigía que se transformara esta decisión. Yo digo que esa fue una de las grandes traiciones, y lo quiero decir también, pues de muchos de los cuadros del propio ingeniero Cárdenas en ese sentido. Alfredo, tú que creciste políticamente con Leonel Godoy, que lo conoces desde joven, sí, de la universidad supongo, el gobierno de Leonel, o Leonel mismo, ratifica a dos personajes en su gabinete, personajes que ya venían siendo cuestionados desde que inclusive Lázaro Cárdenas los colocó en las secretarías, que son Humberto Suárez y el doctor Genovevo Figueroa, quien además tiene el antecedente de ser muy represivo con el PRD ya formado. ¿Qué relaciones había o qué intereses existían que hubieran podido presionar a Leonel para haberlo ratificado? Bastantes, muchas presiones, sin duda. Leonel es hijo político de Diego Cárdenas. Fue por muchos años, hasta que hubo el rompimiento en el 8º Congreso Nacional, cuando el ingeniero toma la decisión de casi renunciar, ¿no? Cuando era presidente nacional el compañero Leonel, estoy hablando antes de que fuera gobernador, ¿no? De ahí viene pues, la situación, ¿no? Yo insisto mucho de que efectivamente en la posición de Leonel frente al ingeniero Cárdenas, pues obviamente el ingeniero Cárdenas hizo a Leonel. Él junto con Obando, ¿sí? Siendo jóvenes, pues se incorporaron, ¿verdad? En ese tiempo te comento rápido una historia. Yo fui miembro de la última federación de estudiantes, de Federación de Estudiantes de Michoacán. Y en ese equipo habíamos varios: Chucho Reina, secretario general, el compañero presidente de esa federación, que es un maestro, no recuerdo mucho ahorita el nombre. Yo era secretario de prensa y propaganda en ese comité, el último comité. Eso fue el 70-71, cuando lo de Echeverría, ¿no? Desde entonces éramos parte de un equipo ya con Obando, con Leonel y otros más, ¿sí? Con el Caro, que era uno de los principales cuadros políticos también en esa época. Había otros más, que no recuerdo, pero Jesús Reina, pues obviamente era un cuadro muy importante. ¿Qué pasó en ese momento? Qué bueno que lo plantea, ¿no? Porque de ahí tiene que ver mucho este asunto. Leonel toma la decisión de incorporarse con el ingeniero Cárdenas. Yo no sé si militó en el PRI, no tengo ese dato, pero de que se incorporó junto con Obando, sin duda eran parte del equipo, eran leyes. Y una parte importante de esa, pues Jesús se va al PRI también, por otro lado, no con el ingeniero Cárdenas, pero se va con Ausencio Chávez, que es parte de ese grupo político, Jesús. Y obviamente cuando se da el 71 el madrazo con Echeverría, se disuelve, Echeverría coopta los cuadros y coopta en ese tiempo a Jesús Reina también, ¿sí? Y tanto Obando como Leonel se van con el ingeniero. Desde entonces la historia
Entonces Leonel es un agente sumamente pegado al ingeniero. ¿Por qué lo digo esto? Porque me preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, como ahorita, hombre, lo digo con toda honestidad, quien pone y decide a quiénes poner el gabinete, pues tiene que ver mucho con Diego Cárdenas, incluso con Silvano, pues, con mayor razón con Lázaro. Pues Lázaro no quería ser gobernador, casi lo obligó su padre a hacer, porque él no era político, él era músico, antropólogo. Pero bueno, pues no tuvo él un cuadro político como Leonel, como hijo directo, y por lo tanto dijo, pues tú eres. Y también fue parte de una serie de acuerdos y componentes para que pudiera llegar. Está Slim, todos conocemos un gran empresario, pues que le aportó una gran cantidad para poder hacer la campaña, amarró con empresarios, pues, con partidos políticos, para que efectivamente PAN, PRI, llámele. O sea, la historia de veras, ¿cómo se da? Y lo quiero decir también. ¿Por qué perdió 2011 Silvano? Yo era parte del equipo de campaña de Silvano en el núcleo pequeño de Silvano. Era enlace en ese tiempo que me nombró frente a las reuniones campesinas, que éramos el COCOCA. Vean. Y yo recuerdo mucho y le decía yo, hay que hablar con Diego Cárdenas, porque no te está apoyando. Pascual decía, no, sí. Pues no. Y quien apoyó, obviamente, pues fue Fausto. Hay muchas historias que obviamente habría que contar, que no tienen los elementos para decir, pues si fue así, ¿no? No los tienen. Son meras, tampoco llega a especulaciones, pero hay indicios de que efectivamente se dieron muchas cosas. Nada más un dato. Cuando el ingeniero habla y viene directamente a levantarle la mano a Fausto, porque eso fue lo que hizo el ingeniero, venir a levantarle la mano a Fausto y decirle, Fausto ganó. Y todo el mundo callado. Digo, de los cuadros que han venido con él desde hace años y ahí siguen incrustados en chambas y muchas cosas, ¿no? Que a los 3 días, ¿qué dice Fausto? Yo soy cardenista de hueso colorado. O sea, tantas componendas es lo que ha hecho daño a este país. Tantas complicidades han hecho este país. Y en el caso de Silvano, de veras, ¿sí? Igual, pues ve la composición del gabinete. Ahí está Rizo, cuadro, brazo derecho de Diego Cárdenas, un tipo de lo más corrupto, y muchos más. ¿Qué clase de gobierno tenemos hoy frente a Silvano? Yo no le veo muchas posibilidades de que Silvano pueda hacer más allá de lo que él quisiera, ¿sí? Atado al gobierno federal por el problema financiero, pues no va a poder hacer gran cosa. Asoma la cabeza y quieres hacer algo, pues no puedes. Ahora tiene que cumplir con la reforma, y ahí está diciendo que yo, desde mi punto de vista, creo que no debería hacer tipo de declaraciones. Eso hace daño. No voy a permitir que tomen calles, no voy a permitir esto y aquello, por favor, y si no das clases te voy a descontar. Me parece que no es de un gobernante de izquierda ese tipo de declaraciones, no puede ser. Muy peristas. Entonces, esa es la situación. Alfredo, sobre las presidencias del partido de Fabiola y de Armando Hurtado, o primero Armando Hurtado y después Fabiola, ¿qué opinión tienes de cada una de ellas? Híjole, pues yo no más de ellos. De veras, yo no más de ellos, porque hay quienes atrás, Yello, Lupo. Digo, son amigos, son compañeros, pues. Pero no significa que no tengamos una posición crítica frente a ellos. Es decir, fueron a administrar un partido. Se lo decía a la compañera Fabiola. Fabiola, espero que ahora que tú eres presidenta, no solamente administres, sino transformes, cambies. Nada de eso, compañero. Creo que hemos tenido presidentes, pues obviamente, no puedo decir bajo perfil, pero sí grises, ¿no? Que no han querido ir más allá. Qué lamentable, pero esa es una situación que se ha dado. Los compañeros le tocó, también ahí tendría mejor opinión del compañero Morón,
¿sí? Que llegó con una situación de un radicalismo de izquierda, y hoy qué es, ¿no? Son historias. Vean, hoy es un flamante senador, pero sin nada, vaya, sin una... No se ve, yo no veo Morón, no lo observo. Es decir, como un cuadro político, como un senador que dice ser de izquierda, pues debe andar encabezando luchas políticas en Michoacán. Que haga ruido. Que haga ruido, pero no, nada de presencia, no la tiene. Sí. No sé, ahí él debe saber más de cómo fue su gobierno, como presidente del partido, el compañero Morón, no estuve en ese tiempo, pero sí, creo que alguna vez quiso hacer algo, fue Uriel, en ese tiempo. Pero bueno, se fue a la Diputación y quedó Lupo, ¿no? Muy buen amigo Lupo, muy gran compañero, un agente, lo que tú quieras, pero sin ninguna experiencia política. Jamás formó un comité de base, nunca estuvo en un comité municipal del partido, sí, no tenía experiencia política en ese sentido. Eso es lo que hemos tenido en el partido, ¿no? ¿Algún comentario final? Pues en principio me parece importante, Mario, que hagas un esfuerzo de recopilar la historia. Yo diría, es muy difícil decir la verdadera historia, ¿no? Pero yo creo que sí parte importante del proceso de la construcción de un proyecto que a mi juicio, compañeros, lo quiero decir con todo, es fallido. Totalmente. Partido fallido a estas alturas. Y qué lamentable, porque el pueblo de México no merecía esto. No merecía esto. Hoy obviamente milito en Morena, pero también tengo mis muchas dudas, ¿no? De que por Morena, dada su situación, pueda ser un partido como alternativa. Yo lo que aspiro, eso sí, y lo digo con toda honestidad, es que podamos formar y construir una gran fuerza política de izquierda, ya no es partido, puede ser un frente, puede ser un movimiento. Es el único que tiene posibilidades para cambiar este país. No le veo otro. No le veo, pues el compañero Andrés puede ser muy honesto y todo lo que sea, pero no es un hombre también pues, que pueda encabezar por sí solo cambiar este país. No es posible eso. Y yo creo que es mi lucha interior de Morena, parte de un grupo de otros compañeros, estamos en un equipo tratando de empujar esta situación de que obviamente cambie esa posición radicalizada de yo soy el que va a ganar y yo soy el que voy a construir. Eso no es cierto, eso no es verdad. La única posibilidad es organizar al pueblo, la única posibilidad es organizar en la estructura, pero sobre todo conjuntar a grandes figuras que hoy están dando. Creo que este nuevo planteamiento que traen varios, entre ellos el señor Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia, pues los grandes ahí conformaron de alguna manera el Frente Democrático Nacional, y bueno, hoy otros actores que están ahí, ¿no? Puede dar alguna posibilidad de ir trabajando en situación. No sé, no tengo mucho ese dato en el fondo, cuál es el planteamiento de fondo. Sé que hay una intención del 2018 de empujar un proyecto de un cambio para, no sé, una candidatura a lo mejor independiente o una candidatura común, una candidatura de un frente, no lo sé, pero habría que explorar y puede ser alternativa en esto. Pues muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Pues te agradezco esto que tú estás haciendo, me parece muy bien, ojalá ojalá sea todo un éxito. Sé que tú eres un hombre con una enorme capacidad de síntesis, de integrar, pero sobre todo de fijar una posición realmente de lo que debe ser o debería de ser el PRD, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Fíjate que ya